Eso vamos a hablar. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si alguien de pronto teme hacer alguna pregunta así, aunque el grupo aquí es pequeño, y no sé si de pronto hay la forma de pasar a papelito por ahí para que... Es correcto, sí. Pero si alguien no teme hacer una pregunta, recuerden que ninguna pregunta es tonta, ¿cierto? Desde que me inquiete a mí, no puede ser tonta. Puede sonarle tonta a otro, pero para mí no lo es, porque si me inquieta, por eso es que estoy preguntando, ¿cierto? Bueno, entonces arranquemos. Vamos con el camarógrafo, a ver que me tiene asustado con la cámara. El hermano en una predicación habló sobre los ángeles que están encerrados. De los ángeles que están encerrados, los 200 millones. Quería saber más acerca de eso. ¿Cómo llegaron a estar allá? Si el pastor dijo que no vinieron con el diablo, junto con el diablo. En el Evangelio hay muchos pasajes que habla de los demonios. De hecho, dice Marcos capítulo 2, habla del endemoniado gadareno, no ganadero, sino gadareno, ¿sí? De Gadara, del cual Jesús sacó como 2000 demonios. Entonces la Biblia habla de los demonios. En Efesios capítulo 6 del verso 10 en adelante habla del reino del diablo, del imperio demoníaco, cómo está conformado por principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y hueste espiritual de maldad. En el libro de Daniel habla de un principado demoníaco que se le opone a Daniel. Entonces la Biblia hace distinción entre lo que es los espíritus que están bajo el gobierno de Satanás y otros espíritus, otros ángeles. Mire lo que dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 3. Mire lo que dice. Perdón, es primera de Pedro. Estoy embolatado que... Espera un momento. No, es segunda de Pedro, capítulo 2. Mire lo que dice. Verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hasta donde nosotros sabemos, los ángeles que rebelaron con el diablo no están en este momento en el infierno y no están encerrados. Entonces, ¿de quién está hablando acá? Y dice que están reservados al juicio. ¿Sí? Si es una reserva que hay por allá. Por eso es que Apocalipsis 9 dice que cuando la estrella, que es el diablo, caiga del cielo, abre el pozo del abismo y allá van a salir esos. Ahora mire en Judas, el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Esto está diciendo que ellos se rebelaron por su propia cuenta. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Pues aquí está hablando de otros ángeles, ¿sí? Mientras que en otros pasajes de la Escritura claramente da a entender, como Apocalipsis 12, que hubo unos que se rebelaron con Satanás. Entonces, estos ya están reservados en el abismo y van a salir durante la gran tribulación a atormentar a la gente, según Apocalipsis capítulo 9. ¿Está claro eso? No. ¿Otra pregunta? Los 144.000 sellados
Sí. Los 144.000 sellados son de las tribus de Israel. Hay que entender ahí algo interesante. Hasta el momento, después de la cautividad del reino norteño de Israel, ustedes recuerdan que el reino de Israel se dividió en dos partes, quedó el reino del norte y quedó el reino del sur. El reino del sur quedó con la capital que es Jerusalén, y el reino norteño de Israel, después de algún tiempo de haberse conformado o de la división, ellos edificaron una ciudad llamada Samaria en un monte llamado Semer, porque Semer había sido dueño de ese monte, era en honor a un personaje que había sido dueño de esa montaña, y ahí edificaron a Samaria, y Samaria se convirtió en la capital del reino norteño de Israel. El reino del norte fue llevado cautivo por Asiria. Ellos fueron los primeros que desaparecieron como reino en Israel. Quedó el reino del sur, Judá, ¿sí?, con la capital Jerusalén, y a ellos los llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿sí? A partir de ese momento se perdieron las tribus de Israel. Y hasta el momento usted puede encontrar un judío y preguntarle de qué tribu es, y él no sabe de qué tribu es. Y allá Apocalipsis 7 lo que nos está dando a entender, en primer lugar, es que van a ser conformadas las 12 tribus de Israel otra vez. ¿La vuelven a los genealogías? Por eso dice, o sea, sí, claro. ¿Y cómo sabrán ellos de qué? Hermana, yo le estoy explicando lo que va a pasar. Yo realmente no sé cómo va a suceder, solo sé que va a ser durante la persecución del anticristo que van a resurgir otra vez las 12 tribus de Israel. Eso es lo que nos está diciendo el libro de Apocalipsis. Y dice ahí, habla de un número, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. No está diciendo que van a ser 144.000, así como un número exacto de personas, porque ahí lo que está diciendo es, al ser las 12 tribus, el número 12 siempre ha significado en la Biblia número de gobierno, y lo que está diciendo es que Dios va a conformar ese gobierno durante la gran tribulación, que será el gobierno que estará en el milenio, ¿sí?, para gobernar durante el milenio a la nación de Israel, como lo decíamos esta mañana. Porque hasta el momento las 12 tribus no se sabe realmente dónde están y van a aparecer, ¿sí? ¿Por qué 12.000 de cada tribu? No es un número exacto de cada tribu, lo que está hablando es realmente de una cantidad de personas que conformarán un gobierno, que será el gobierno para el reino milenial de la nación de Israel, ¿sí? 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. En otras palabras, el resurgimiento o la resurrección de Israel, lo que leemos en Ezequiel capítulo 37. ¿Usted ha leído Ezequiel capítulo 37? Cuando Dios le dice a Ezequiel que acerca del valle de los huesos secos, y nosotros pues con eso a veces prendemos hasta fuego debajo del agua, diciéndole a todo el mundo que la gente son los huesos secos y que el Espíritu va a soplar. Pero ahí lo que está diciendo es eso que usted lee ahí en Apocalipsis 7. Hablan del Resurgimiento de Israel, cuando Dios los va a resucitar, ellos van a volver a aparecer como un pueblo vivo para Dios, como un pueblo espiritual. Es que hasta el momento los judíos han regresado, pero ellos son los huesos secos. Dios los está juntando de todas partes del mundo y son los huesos secos. En la gran tribulación el Espíritu los va a sellar, va a soplar el Espíritu sobre ellos, y ahí es donde va a aparecer un ejército grande en extremo. Hijo de hombre, esos huesos secos son la casa de Israel. Estuvieron secos por mucho tiempo, pero otra vez el Espíritu va a ser derramado sobre ellos. ¿Está claro eso? Venga, hermano, ayer cuando usted hablaba de lo de los talentos, cuando estuviéramos entregando, o sea, las cuentas se nos iba a pedir Dios. Lo que pasa es que al final de eso, usted dice que ya estamos allá, ya no nos puede regresar, pero al final dice que al que no hizo nada, que echarlo fuera a las tinieblas, donde será llorar y crujir de dientes. ¿Por qué al final dice eso? Lo que pasa es que recuerde que son parábolas, y la parábola
en alguna parte dice que algunos se alejarán avergonzados de él, ¿sí? Y ahí lo que está dando a entender es eso, de pronto la vergüenza que se va a sentir. Es como sentirse excluido, como decir, entonces yo a qué vine al cielo. O sea, yo sí me salvé, pero ¿qué? ¿Sí? La Nueva Jerusalén no va a tener calles llenas de polvo porque son calles de oro, o sea que no me trajeron a barreo. ¿Sí? Jesucristo en todas partes lo que insiste es que nosotros procuremos tener un lugar de honor al lado de Él en su reino, el día que Él reine, ¿cierto? Eso es como en Mateo capítulo 25 que lo leímos esta mañana, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, como si dijera que las personas de ahí van para la vida eterna, pero realmente eso no es así, ¿sí? Los justos que van a darle el premio para entrar al milenio son naciones que en estado natural entrarán al milenio con sus cuerpos naturales, ¿sí? Mientras que nosotros entraremos al milenio ¿con qué cuerpos? Es correcto. Hermano, Sí. disculpe una pregunta. Y en el milenio, esas naciones de las que usted habla que van a entrar como en sus cuerpos humanos, ¿ellos llegan a ser salvos? Vea, le voy a decir algo. Realmente al respecto de eso la Biblia guarda silencio. La Biblia sí dice que de año en año esas naciones van a subir a Jerusalén a adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y de hecho dice Zacarías 14 que acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén a adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, dice que aquel año no vendrá lluvia sobre ellos. Sí, o hay un castigo, ejemplo. Supongamos que colombianos van a entrar en su estado natural, van a entrar al milenio, supongamos, aunque parece que no. ¿Sí? Supongamos que van a estar allá. Entonces de Colombia no vinieron a adorar al Rey. Entonces el Rey, como está en Jerusalén y es una obligación adorarlo, porque en el milenio no es una opción adorar, sino una obligación. Entonces, ¿qué va a decir el Rey? Los cielos de Colombia que se cierren y no haya lluvia este año allá. Entonces hay un castigo sobre ellos. Así de sencillo. Y el que manda, manda. Y entonces obliga a la gente el año siguiente, no, tenemos que subir a adorarlo. ¿Sí? Hermano, ¿y esas personas en su estado natural van a vivir 1000 años? Sí. Es que eso es lo que va a pasar. Vea, es lo mismo que va a pasar con la tierra. La tierra de alguna manera va a ser transformada por todos los terremotos y todas las cosas que hay. Y lo hemos dicho que aún en este momento se está experimentando eso, se está viviendo, ¿cierto? A través de cómo se ha cortado el tiempo y todo, se ha reducido, pues. ¿Cómo será en el milenio la tierra? La teología judía dice que la tierra no era así como la conocemos antes del diluvio. El diluvio hizo que la tierra quedara con todas las marcas que tiene, como una señal del juicio de Dios por el pecado del hombre. Pero ellos dicen, por ejemplo, dicen que el paraíso donde estaban Adán y Eva fue visible a los ojos de los hombres hasta el diluvio, pero que el diluvio para acá desapareció. Y no solamente desapareció eso, desaparecieron muchas especies y desaparecieron muchas cosas que los seres humanos podían ver. Además, antes del diluvio los hombres eran muy longevos, vivían casi 1000 años. ¿Sí lo recuerdan? Matusalén vivió 969 años, ¿sí? Acaban dando 31 para los 1000, pero casi 1000 años. Cuando Dios va a traer el diluvio, Él dice que la edad de los hombres se va a reducir a 120 años. Algunos dicen, no, es que el Señor les puso un plazo de 120 años. Vea, tienen 120 años para arrepentirse. Y si en 120 años no se arrepienten, los voy a matar. Y Noé, usted tiene un plazo de 120 años para construir el arca. Eso no dice la Biblia. Eso son cosas que nosotros nos imaginamos. Porque algún predicador por ahí dijo que es que el Señor señaló 120 años. Génesis capítulo 6 dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, mas serán sus días 120 años. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Estos hombres viviendo tanto tiempo y tan malos, hay que reducirle hay que recortársela. ¿Sí?
Y ahí del diluvio para acá los hombres no vivieron tanto tiempo. Tantos años no. ¿Sí? El diluvio para acá el que más vivió al parecer fue Noé, pero los hijos se le recortó la edad. ¿Sí? Abraham como 175 años, pero cada vez la edad de las personas es más reducida. Lo que estamos viendo esta semana, que el Salmo 90:10 parece estar hablando de una generación que no tenía nada que ver con esas generaciones de atrás, sino con las futuras o la actual generación. ¿Sí? Entonces en el milenio la tierra va a ser cambiada, transformada, y al haber una tierra así, bajo otras condiciones, entonces donde no hay enfermedad, donde no hay muchas cosas, los hombres van a vivir mucho tiempo. Pero de alguna manera también va a haber como una transformación en el cuerpo de las personas, no que sean glorificados, sino que es un cuerpo que se adapte a esas condiciones, porque si un hombre entra de 70 u 80 años al milenio y no se va a morir, morirá por allá de 1080 años, al final del milenio, ¿cierto? O sea, que no envejece. Al parecer, sí va a envejecer, pero no será un envejecimiento así tan acelerado ni tan prematuro como el actual. Y porque como los días de los árboles serán los días de mi pueblo, dijo el Señor. Y cuando hace la comparación con los días de los árboles, es que los árboles, hay árboles que hasta 1000 años tienen de vida. ¿Sí? Ese es un mundo también en unas condiciones muy diferentes a estas. Ese mundo del milenio. De hecho, si usted le pregunta a una persona que vive en el milenio si desea morirse, no querrá morirse porque vivir en un mundo de esos, ¿cierto? Pero sin embargo la Biblia da a entender que el actual sistema, el mundo actual, la tierra, las obras que en ella hay y el cielo actual ha de ser destruido, porque Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Después del milenio se suelta otra vez a Satanás. Sí, al final del milenio. Al final del milenio. Y después ahí, ¿qué viene después de eso? Después de eso es que cae fuego del cielo y mata a todos los habitantes del milenio. Y la tierra vuela ahí en pedazos, quedará desmenuzada completamente la tierra. Y los habitantes que estaban con cuerpos glorificados ahí. No tiene nada que ver. A usted con un cuerpo glorificado le pueden tirar bomba encima y le pueden caer lo que le caiga y a usted no le pasa nada. No. Que vamos a tirarlo a una tractomula, hágale, póngala, yo me la subo al hombro. Sí. Esa es la nueva tierra que dicen los testigos de Jehová que va a haber aquí. Es correcto. Lo que pasa es que los testigos de Jehová, en la escatología, los testigos de Jehová, ellos confunden el milenio con una tierra, con la nueva tierra, y son dos cosas muy diferentes. Aunque el milenio va a ser una tierra muy diferente también, pues a las condiciones actuales, la Biblia también dice que va a haber nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Hermano, usted decía esta mañana que cuando nosotros vengamos en la segunda venida vamos a gobernar con el Señor, ¿cierto? Sí, las naciones. Esas naciones, o sea que en el momento que haya como que el diablo le suelte y él engañe a las naciones, es como si ellos conspiraran contra lo que Dios ha puesto. Es correcto. Es como una conspiración en contra de Dios y de su reino. ¿Sí? Porque igual el hombre natural es vulnerable, es susceptible a todo ese tipo de cosas. Un hombre natural es un instrumento para hacer el mal. Por eso engañar a un espiritual es como complicado. Pero a un natural es presa fácil del enemigo. ¿Sí? Por eso usted decía que uno ya va a tener como una mente espiritual. Sí, es correcto. Es que ese es un estado espiritual, el estado de los glorificados, de los resucitados. Jesús lo dijo, serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Sí? Porque algunos preguntan, ¿y voy a verla la suegra mía en el cielo? No, entonces no voy a tener paz. No. Hermano, como Sí. en la segunda venida
nosotros, que dice que nosotros venimos con Él, nosotros nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando y acordarnos, por ejemplo, de las cosas anteriores? Porque No. sería terrible para nosotros. ¿Usted ha llegado a pensar eso? No, es que, vea, estamos hablando de un estado muy diferente a este. ¿Sí? Acuérdese que aquí somos muy humanos, ¿sí? Enteramente humanos, completamente humanos, ¿sí? Hay recuerdos, hay sentimientos, hay un poco de cosas que no van a estar allí, porque en el cuerpo glorificado, o cuando nuestro cuerpo resucite y sea glorificado, las condiciones no van a ser iguales. Es más, ese recuerdo que nosotros tenemos no va a existir. Por eso dice la Biblia que de lo primero no habrá memoria, ni nada más vendrá al pensamiento. Porque si yo voy a estar en el cielo y mi abuela, que sufrió bastante revolcándose en la pay y la mocha, yo, no, Señor, mándeme un ratico para allá que mi abuela descanse. ¿Cierto? Por decir algo. Pero eso no es así. Más que nosotros siempre pensamos en las cosas de allá muy humanamente. ¿Sí? Eso será un mundo muy diferente. ¿Sí? Así que si usted cree que va a verle la cara a la suegra allá, tranquilo, allá no va a saber que es la suegra suya. Allá uno no va a tener suegra. No va a tener suegra. Va a haber paz. ¿Cómo? Va a haber paz. Allá va a haber paz. Yo he escuchado el Seol y el infierno, son diferentes, ¿no? Como el infierno es como el lugar temporal de algunos, como una Sí. Bueno, respecto a... Él pregunta sobre lo que es el abismo, el Seol, o el infierno, o el lago de fuego. Al respecto de eso hay muchas... se especula demasiado, ¿sí? Y entonces algunos han llegado a esta conclusión: cuando uno se muere, se quedó dormido y va a despertar el día que suene la trompeta, porque su alma y todo lo que es uno se quedó dormido como en un sueño así agradable, y cuando suene la trompeta despertó y voló. Y que los inconversos, cuando se mueren, entran es como en una pesadilla, que al despertar en la resurrección se dan cuenta que sí era verdad lo que estaba pasando por ellos. Eso es lo que se dice. Esa teología es más que todo adventista, para que ustedes vayan distinguiendo entre teología y teología. La teología de que uno se duerme, porque los adventistas creen eso, porque lo que los adventistas y los testigos de Jehová niegan que nosotros tengamos alma. Entonces, al negar la existencia del alma, simplemente te quedaste dormido. Ya, eso es. Los malos van a resucitar, sí, y van a comparecer ante un juicio, pero para ser aniquilados, no que haya un lago de fuego para esperando. Eso también lo creen los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día, para que usted se dé cuenta. Quiere decir que ellos van a llegar a un momento en que habrá cesación de existencia, ellos van a ser aniquilados, no van a volver a existir más. Resucitan, son juzgados y son aniquilados. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Que yo resucite, soy juzgado, ya, usted no existe más. Eso lo dicen ellos. Esa es la teología adventista y los TJ, ¿sí? Los TJ creen eso. ¿Pero por qué lo creen? Porque ellos no creen que uno tenga alma, ¿sí? Ellos creen en la dicotomía, no en la tricotomía. Nosotros creemos en la tricotomía por la enseñanza de la Biblia. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, somos espíritu, alma y cuerpo, y eso conforma nuestro ser, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Ellos dicen que el ser humano es un ser dicótomo, es cuerpo y es espíritu. Cuando se muere, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, porque esa teología está fundamentada en los libros poéticos de la Biblia, en lo que es Job, Salmos, Eclesiastés.
Si nosotros fundamentamos la teología sobre esos libros, que da una teología muy suelta porque son los libros poéticos de la Biblia. Nos pueden servir para reforzar alguna doctrina de la Biblia, pero no que sea el fundamento allá. Y eso es lo que pasa con ellos. ¿Sí me hago entender? Ahora, cuando uno mira desde el punto de vista de la Biblia, si vamos a ser sensatos, la Biblia sí dice, algunos dicen, la parábola del rico y Lázaro. ¿Quién dijo que es parábola? ¿Sabe quiénes dijeron que era una parábola? Los adventistas y los testigos de Jehová. Dijeron, esto es una parábola, pero eso no es una parábola. En primer lugar. En segundo lugar, ese ejemplo que Jesús está poniendo ahí está dentro de la teología de los judíos. Los judíos manejaban tres compilaciones de escritos sagrados, así se llamaban, compilaciones de escritos sagrados, a lo largo de los tiempos. La una se llamó el Midrash, la otra se llamó la Mishnah, y la otra se llamó el Talmud judío. Y dentro del Talmud judío se enseña que cuando un judío piadoso partía de este mundo, su alma iba al seno de Abraham. Por eso es que ahí en Lucas 16 se menciona el seno de Abraham. Y que cuando una persona impía o un malvado partía de este mundo, se iba al Hades o Seol, como se le llama en hebreo, que es un lugar donde la persona, su alma está consciente de que se perdió, y por estar consciente de que está perdido, está en tormentos y está esperando resucitar para comparecer ante el juicio, y una vez que sea juzgado, entonces ahí sí va al tormento eterno, que es el lago que arde con fuego y azufre. ¿Sí me hago entender? Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo y que fue llevado al paraíso, y que en el paraíso, Pablo no estaba delirando, oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresado. Entonces está diciendo, y conozco a ese hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado y fue llevado allá. Por eso el apóstol Pablo decía que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia, y que quedar en este cuerpo era más provechoso por causa de los creyentes, pero que el deseo de él era partir y irse con Cristo, porque estar allá era mucho mejor. Entonces, cuando un creyente se va, su cuerpo va a la sepultura, pero su alma tiene que ir a un lugar de descanso. Luego viene la resurrección del cuerpo, porque el alma no resucita, lo que resucita es el cuerpo. Y en el cuerpo de la resurrección, entonces, vamos en el arrebatamiento al trono de la adoración y al tribunal de Cristo a recibir la recompensa, y venimos con Él en su segunda venida. ¿Sí me hago entender? Pero los impíos que mueren están en este momento en un lugar como cuando capturan a un sospechoso, lo tienen en el calabozo. Todavía no ha visto al juez, pero el sospechoso dice, donde descubran todo lo que yo hice, voy a ir a parar por allá a La Modelo o a Bellavista en Medellín, ¿sí o no? Porque las debo, ¿sí o no? Porque tengo ahí todo el prontuario. ¿Listo? Es que estos temas son amplísimos. Eso es como para una explicación ahí a la carrera. ¿Qué sucede con las personas que nunca han tenido la oportunidad de oír el Evangelio? Y pues, ¿cómo será ese tema frente a comparecer el juicio? O sea, es como, ¿se puede justificar de que yo, en realidad, a mí nunca me hablaron del Evangelio? ¿No? Lea Romanos capítulo 2 y verá lo que dice. Yo había escuchado que ellos iban a ser juzgados por sus actos y por su conciencia, pues sí. Sí, pero la Biblia dice que a esas personas los va a acusar o a defender sus razonamientos. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Le pregunto a usted, si fuéramos a sopesar las cosas buenas que un inconverso hace y las cosas malas, y las pusiéramos en la balanza, ¿para qué lado tira la balanza? Bueno.
¿Tendrá su razonamiento forma de defenderlo? ¿Serán puestas sus obras en balanza? Y como le mandó decir Dios a Belsasar, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Eres tan malo que la balanza tiró para el lado de la maldad tuya. Entonces, con todo Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. ¿Qué persona podrá tener el peso frente a la justicia de Dios para decir que califica sin escuchar el Evangelio para entrar a la eternidad a vivir con Él? Es más, ni una sola persona. Los que dicen que hubo gente que se salvó obedeciendo la ley, eso no es cierto. Nadie se salvó obedeciendo la ley. Las personas que se salvaron en el Antiguo Testamento se salvaron por fe en la obra que había de ser realizada en la cruz del Calvario. Por eso había un sistema sacrificial y cada persona que venía a presentarse delante de Dios no podía presentarse con las manos vacías, y por eso tenía que traer tórtolas, palominos o un cordero, tenía que traer algo, y en un acto de fe y de obediencia a Dios ponía sus manos sobre el cordero para transferirle sus pecados. El cordero moría, ¿sí? Y los pecados, y se hacía la remisión. ¿Qué es remitir? Si yo hago una remisión de aquí a Medellín, es que mandó una cosa para Medellín, se hacía la remisión de los pecados de la persona eran remitidos al Calvario. Por eso sin Calvario nadie se puede salvar. Los que murieron bajo el antiguo pacto lo hicieron mirando hacia el Calvario, por la fe en lo que Dios les había revelado, lo que Dios había mostrado. ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Porque Dios vio el corazón de Caín y vio la ofrenda, y uno da conforme tiene su corazón. Su corazón era dañado y no dio lo que Dios estaba pidiendo, sino lo que él quiso dar. Y Dios no estaba pidiendo una ofrenda de frutas aquel día, Dios estaba pidiendo una ofrenda con sangre, porque era lo que Dios le había enseñado a Adán y a Eva en el huerto del Edén cuando ellos se cubrieron con hojas de higuera. ¿Por qué la de Abel sí fue aceptada? Porque él sí presentó un cordero, ¿no? Un macho, ¿sí o no? Lo mejor lo trajo para sacrificarlo. ¿Sí? Eso es lo que se llama en soteriología la sustitución o el sustituto, el reemplazo mío. Abel trajo un reemplazo de él, Caín trajo del producto de la tierra cosas que no lo podían reemplazar a él, no tenían la vida que se requiere de un sacrificio para presentárselo a Dios. No sé si los confundí o qué, pero así son las cosas, ¿cierto? Entonces, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, lo menciona la hermana. Entonces, ¿cómo se puede justificar el hombre para con Dios? Dice Job capítulo 25. ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente delante de Dios, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Dice, cuánto menos el hombre que es un gusano. No le vaya a decir al que tiene al lado así. Sí. Y el hijo de hombre que también es gusano. Sí, pero así dice el Señor. ¿Cómo se puede justificar un gusano delante de Dios? Así ve al hombre pecador, lo ve como un gusano. ¿La cita? Job capítulo 25. Para dedicar. Bueno, no hay escapatoria, la única salvación es la cruz de Cristo, el sacrificio del Calvario, no hay otra manera. ¿Sí? Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Con quién? Bueno, hoy en día los gobiernos mundiales forman grupitos y ellos toman la letra G. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, ellos dicen el G3, el G12, siempre ese grupito, porque ellos toman la letra G. ¿Será el gobierno? Hace alusivo que, digamos, es el grupo representativo a nivel mundial de los que más tienen plata o algo así. Ah, sí, como el caso de los Illuminati. Sí, que los Illuminati se cree que es esa
y los masones, que son esa sociedad secreta que manipula el mundo, porque entre ellos están los que mueven el billete en el planeta, ¿sí? Entonces, si esos manes dicen vamos a acabar con todo el mundo, pues ellos mueven la plata, acabemos con todo el mundo, ¿cierto? Por decir algo. Sí, eso es cuestión de gobierno y de todo eso. Ahora lo que tú dices es que el G12 no es una cosa de gobierno, ¿no? Es una cosa de los trinitarios. Los trinitarios sacaron el G12. Sí. Pero eso de alguna manera es diabólico. ¿Por qué razón? Porque eso lo sacó César Castellanos, usted que es casado con una senadora de la República, que tiene una iglesia grande en Bogotá, tipo que habla todo extravagante y habla todo, sí, habla muy maluco. Él dijo que se sacó de ese modelo, que como Jesús había tenido 12, que entonces que él tuviera 12, y que cada creyente de la iglesia tuviera 12. Yo tengo 12, usted tiene 12, usted tiene 12, tanta, y así multiplicamos, ¿cierto? Aquí están en Bucaramanga, ellos están en todas partes, ellos llaman la Carismática Internacional, ¿cómo que llaman? Sí. Misión Carismática Internacional, así se llama, ese es el G12. Pero entonces, ¿qué hace? Yo formo el grupo de los 12 y hago con ellos un preencuentro, después un encuentro, después un reencuentro y después un postencuentro, porque usted tiene que pasar todos esos niveles para que pueda ser liberado de todas las cosas que usted tiene. Entonces ellos hablan de liberarse interiormente. La psicología barata esta, pues que yo tengo tantos demonios que tengo que sacarlos hasta por allá, yo no sé de dónde que los tenga metidos, ¿no? Esa gente le encuentran demonio a usted, mejor dicho, si le encuentran un piojo dice que eso es un demonio, ¿sí? Entonces no se cree en que el sacrificio de la cruz es suficiente o más que suficiente para que usted sea libre. Entonces hay que ayudarle a ese sacrificio. Eso es como la teología de los adventistas también. Hay que practicarle el lavado de los pies, los bautismos, ¿sí? Si tú pecaste mucho este año, hay que bautizarte otra vez porque probablemente estás muy sucio, ¿sí? Porque al sacrificio del Calvario hay que ayudarle, ¿sí? Y eso es falso. Eso es lo que Pablo llamó en la carta a los Gálatas hechicería. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? El término que utiliza ahí, ¿quién nos fascinó? El término fascinar es hechizar a una persona, es hechicería. ¿Quién los embrujó a ustedes? Está diciendo Pablo. Ustedes conocieron la verdad y qué brujo los agarró a ustedes y les metió otra cosa. Una pregunta que tengo, hermano, acerca de la bestia. La bestia de... ¿Las 4 qué? Ya yo dije esta mañana cuáles son las 4 bestias. Bueno, hoy sí me perdí. No, pues hermano. O sea, yo había escuchado que iba a resucitar un papa, ¿no? Ah, pero es que algunos que se pegan, o sea, de ver esos videos de internet, sí, y creen que eso es así como están diciendo. Pero también había escuchado del proyecto Blue Beam, no sé qué, de proyecciones que se hacen en el cielo, que se van a ver figuras, imágenes, que todo el mundo va a ver, ¿sí? Sí. Vea, las señales, ¿qué le dice Dios en Jeremías capítulo 10 al pueblo de Israel? Lea. Jeremías 10. Jeremías 10. ¿Qué dice? ¿Qué dice? 1. Sí, lea del 1 en adelante. ¿Qué dice? Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis del camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos,
porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿No hay qué? Sí. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Mire lo que dice ahí. ¿Por qué temer a las señales del cielo, aunque las naciones las teman? Las naciones del mundo siempre han visto señales en el cielo para sacarse sus cosas. Ahí está la astrología, la astrología. La parapsicología. Y ahí está diciéndole Dios a su pueblo, no le tema a lo que las naciones le temen. Entonces es lo que yo digo, muchos se ponen en internet a ver un video y creen que eso es así. Por ahí está mirando que un, entre comillas, judío dijo que en el 2015 comenzaba la gran tribulación por lo de las lunas de sangre. ¿Sí? Que porque él viene observando los astros desde hace mucho tiempo, que eso nos viene diciendo algo. A mí me tiene que decir algo, que algo está por acontecer, pero porque es que está en la Biblia, que habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, pero no para que yo tenga miedo. Eso es lo que está diciendo ahí. A mí me da miedo si no estoy viviendo bien con Dios. ¿Cierto? Me da miedo, uy, ¿qué irá a pasar? Pero si yo estoy bien con Dios, me da alegría que esté cumpliendo la palabra de Dios. Lo del Papa Negro, que se menciona popularmente. Eso todo, vea, todo ese cosas, todos son cuentos. Es que lo de que Juan Pablo II va a resucitar en el año 2013, fue como febrero, a finales de febrero de 2013, estuve en Pereira en una semana de escatología en una iglesia. Entonces me dice el pastor que había un hermano ahí, me dijo, aquí hay un hermano que sabe mucho de escatología, y yo lo veo como confundido, un hermano, un profesional, un periodista, bueno. Y yo quiero una citica aquí con él el sábado en la mañana para que usted venga y pues hablemos. ¿Hablar con quién? El hombre apareció con un videobeam y con un poco de diapositivas y todo eso, y comienza a decir que Juan Pablo II ahorita el 13 de marzo de 2013 se levanta de los muertos. Y yo dije, no, yo he perdido mucho el tiempo, pero este sí lo perdí miserablemente, esta mañana sí la perdí miserablemente. Con unos cuentos, y yo le dije, lo que yo le dije, bueno, y si no se levanta ahorita Juan Pablo en el 2013, ahorita el 13 de marzo, ¿usted qué le va a decir a la gente? No, ¿cómo que qué le va a decir? Es que se va a levantar. Vea, él está enterrado en una cosa y la tumba son con cámaras así, y lo están observando, y de un momento a otro él va a abrir los ojos, y para eso es que lo metieron allá, y cuando él abra los ojos y haga así, entonces van a abrir la tumba, y él va a salir de allá porque él es la bestia que sube del abismo. Así me dijo, y le digo, ¿usted sabe cuál es la bestia que sube del abismo? Lea bien Apocalipsis. La bestia que sube del abismo es el diablo, que cuando Jesús venga en su segunda venida lo va a encerrar en el abismo por 1000 años, y a los 1000 años la bestia esa va a subir del abismo, porque el Señor le va a abrir la puerta para que salga a engañar a las naciones. No, yo sé que eso es el diablo, pero es que la otra bestia, y no seas bestia, hombre. ¿Ah? Y este es el momento que Juan Pablo no le levantó. ¿Sí? Y todos los papas, así sean blancos, son negros. Claro. Uno tiene que tener mucho cuidado con la información de internet porque muchas veces... Ahí hay mucha cosa distorsionada. ¿Usted cree que yo me pego a ver? No. La Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Si tenemos la palabra profética más segura, yo que tengo que estar viendo cuentos por allá. Estudié la palabra y ahí está. Es como los que le dicen a uno, ¿y usted dónde estudia escatología? Yo he leído libros de escatología y tengo libros de escatología, pero le digo algo, si usted juzga muchos libros de escatología a la luz de la Biblia, usted ve que hay una cantidad de cosas ahí que no son erradas, sí, equivocadas. Pensamiento diferente. Sí. Además, la mayoría de esos libros son escritos, disculpe que primero por allá, ya enseguida esos libros son escritos por personas naturales, sin revelación,
sin conocimiento o con un conocimiento intelectual de la Biblia. Recuerden que hay una diferencia entre lo que es la revelación espiritual y el conocimiento intelectual, ¿sí? Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu lo que el hombre natural no puede discernir espiritualmente, porque no tiene espíritu para discernirlo. ¿Sí, hermano? Bueno, dos preguntas. Una, me gustaría como aclarar que, o sea, escuchar pues acerca de lo que es la condenación de la gran ramera. Dice que con la que han publicado muchos reyes de la tierra, entonces como hablar acerca un poquito de lo que es la gran ramera. Y la otra pregunta es ya en la eternidad, los judíos o el pueblo del Señor, ¿en qué parte o como en qué posición va a estar con respecto a nosotros? Porque igual pues siempre está la diferencia, pienso que siempre la va a haber. Entonces, ¿dónde el pueblo del Señor, o sea, los judíos y nosotros? Sí, vamos con la primera, la gran ramera. ¿Sí? La gran ramera es el movimiento religioso falso que siempre ha existido desde Babel para acá. Babel, Génesis capítulo 10, capítulo 11. Dios le dio un mandamiento, el mismo mandamiento que le dio a Adán, se lo dio a Noé después de que salió del arca. Mandamiento para Adán era llenar la tierra. ¿Sí o no? El mandamiento para Noé fue lo mismo, llenen la tierra. ¿Sí? Pero la Biblia dice que ellos se asentaron en una llanura llamada Sinar y no cumplieron con el mandamiento del Señor. Y miren lo que nació allí. Allí nació lo que la Biblia llama el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es tan viejo como la gran ramera. ¿Sí? Cuando Pablo dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿qué es el misterio de la iniquidad? Para uno entender bien el misterio de la iniquidad, tiene que entender bien el misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio de la piedad? Que desde Génesis 3:15 se estaba anunciando que Dios se iba a manifestar en carne. ¿Sí o no? Que se iba a manifestar en carne para cumplir Génesis capítulo 1 verso 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree él en los peces del mar, en las bestias, en todas las... Bueno, ¿cierto? E indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero ¿por qué la Biblia habla del misterio de la iniquidad? Porque el diablo, a través de los tiempos, ha querido mostrar un falso Mesías y ha tenido una falsa religión en el mundo, porque el diablo es imitador. Y lo que sucede en Génesis capítulo 10 y 11 es que los hombres se volvieron religiosos y los hombres se desviaron del camino de Dios y fundaron una religión al estilo de ellos, pero guiados por el diablo. Cuando Dios los vio allá, que estaban construyendo una torre, esa torre es tanto física como espiritual. Es los hombres diciendo, nosotros nos podemos salvar a nuestra manera. Nosotros podemos abandonar el camino de Dios y hacer las cosas como a nosotros nos parece. ¿Sí? Y Dios descendió y trajo juicio y los confundió su lenguaje y los esparció sobre la tierra, que era el mandamiento que le había dado a Noé. Pero ¿qué sucedió? De allí salió el germen, la semilla de la maldad a todos los lugares de la tierra, porque todos iban ya infestados, ¿sí?, con ese virus perverso de la maldad que había allí, de esa religiosidad. Y por eso es que usted ve que en todas las culturas de la tierra y en todas partes se ha hablado, por ejemplo, de la Trinidad. ¿Dónde nació la Trinidad? Allá, en Babel. ¿Sí? ¿Y ha engañado al mundo? Sí. Recuerde que Semiramis, ustedes no sé si han leído, si no han leído, busquen un libro, lo bajan gratuitamente en internet, en PDF, se llama Babilonia, Misterio Religioso. ¿Sí? Y ahí usted va a ver cómo una mujer llamada Semiramis tuvo
relaciones sexuales con un hijo de ella que se llamaba Nimrod, que ese sí lo menciona Génesis capítulo 10, capítulo 11. ¿Sí? Nimrod, que fue un poderoso cazador en la tierra. De esa relación nace un hijo llamado Tamuz, que se llamó el dios Sol, y por eso es que inicialmente se adoraba a tres: Semiramis, a Nimrod y a Tamuz, y de cultura en cultura le fueron cambiando de nombre, y cuando vino el cristianismo entonces lo pasaron, en el año 325 oficialmente metieron la Trinidad a ser parte del cristianismo, pero no era otra cosa sino lo mismo que ya venía del paganismo, y por eso es que está metida en la Iglesia Católica, y por eso es que muchos que dicen ser evangélicos son trinitarios y hacen parte de la gran ramera que nació en Génesis capítulo 10. ¿Sí me hago entender? Entonces Dios, ¿por qué dice que con la cual los reyes de la tierra han fornicado? Porque siempre ha sido una religión facilista. Es muy fácil ser de eso, ¿sí o no? ¿Qué hermano que es que yo soy católico, apostólico y re malo? Ah, sí, eso sí es verdad. Católico, apostólico y re malo, ¿sí o no? Entonces Dios, lo que está diciendo allí es que Dios le va a hacer juicio, porque como el misterio de la iniquidad va a traer a la luz un personaje que se llama el anticristo y que se hará pasar por Cristo, que se hará pasar por Dios. Allá al final, en la segunda venida de Cristo, el Señor le hará juicio a todo eso. ¿Sí? Ahí se muere la gran ramera, la que ha corrompido toda la tierra, la falsa religiosidad que está aún en este momento, ¿sí?, imperando. ¿Listo? Y la segunda es que la morada eterna de todos los redimidos será la nueva Jerusalén. Allí no habrá distinción de que si usted es judío o no es judío, si es fregado o no es fregado, ¿sí? No, todos los redimidos van a estar por la eternidad en la nueva Jerusalén. La distinción está hoy, la distinción será en el milenio, pero ya en la eternidad los que son salvos y redimidos entrarán por las puertas de la ciudad celestial. ¿Sí? Allá no hay esa distinción. Y además será la eternidad. ¿Sí? No se contará el tiempo. Por eso dice que allí no habrá noche. Allá habrá un eterno día, que no habrá luz del sol, no hay necesidad, porque Cristo va a ser el que alumbre esa ciudad, porque Él es la luz, ¿sí? La luz verdadera. Sí. Cuando la Biblia habla que no harán caso al amor de las mujeres, habla de falsos profetas y que será habla del anticristo. Pero no que el anticristo vaya a ser homosexual. Es que es lo que yo decía esta semana. A veces nosotros vamos como el loro, nosotros repetimos lo que nos escuchamos. Por eso es que nos estamos predicando que Noé predicó 120 años. Noé predicó 120 años y nadie arrepintió. A mí siempre me inquietó eso, porque una vez me puse a leer y encontré que eso no es cierto. Noé fue pregonero de justicia, quiere decir que sí predicó. Puede haber sido con el ejemplo del arca y demás, que también predicó a la gente. No, es que yo estoy construyendo esta arca, ¿sí? Pero cuando usted mira la Biblia encuentra que si acaso fueron 100 años. ¿Quiere mirarlo? ¿Quiere corroborar que no predicó 120 años? Ya dijimos que los 120 años era que la edad se iba a reducir. Entonces, nosotros repetimos todo lo que escuchamos. Y porque alguien puede escribir un libro, el anticristo va a ser un homosexual. ¿Cómo va a ser un homosexual un tipo que va a engañar al pueblo judío? Oh, no. Tipo lo que va a mostrar es una apariencia de piedad, una apariencia de santidad que va a convencer a todo el mundo. ¿Sí? El que va a imitar a Cristo va a ser uno que se vea explícita, claramente se vea que es un homosexual, no. Y si es homosexual no será alguien que lo vean así pues con la mano quebrada, no. ¿Qué va a pasar con los redimidos cuando ya corremos a Jesús? Cuando ya después de que están pasando tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer en el cielo? En
No, es que, mire, ustedes han escuchado bien, ¿verdad? Después de la coronación, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos van a coronar a nosotros. Y a algunos no les van a poner ni corona de laurel siquiera. Ni corona de espinas le van a poner. Acuérdense que primero es la coronación de Cristo y luego es la coronación de los creyentes. Ustedes lo escucharon anoche, ¿verdad? Primero, los creyentes, los ángeles y toda la creación coronará a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ya una vez el coronado, el Rey coronado, entronizado, sentado en su trono, va a llamar la gente: oiga, que yo lo voy a coronar a usted. Pero no porque me caiga bien, sino por lo que usted hizo en la obra de Dios, lo que hicimos nosotros por el reino de Dios. Y yo mencioné ahí todas las coronas, y no que es que el tiempo no da, pero que algunos le van a poner corona de justicia, corona de oro, corona de gloria, sí. Es que, o sea, lo que yo quería preguntar era qué sucede después de... ¿Tú viniste esta mañana? No. Esta mañana hablamos de que ya venimos en la segunda venida con Cristo del cielo a reinar en esta tierra por 1000 años. Y después del reino milenial, que esta tierra va a ser destruida y el cielo va a ser destruido, los muertos, que es el tema ahorita en la tarde, van a resucitar para comparecer ante el gran trono blanco y van a ser lanzados al lago de fuego. Y Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Y Apocalipsis 21 dice que del nuevo cielo que Dios creará desciende la ciudad santa, la nueva Jerusalén, sobre la nueva tierra que Dios va a crear, y esa será la ciudad eterna para donde van a morar los creyentes por la eternidad. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Por así decirlo. O sea, es que eso es lo que ya él quiere, allá donde quiere llegar, que allá ¿Qué se va a hacer allá? vamos a hacer. No es. Allá sí. Yo le estoy diciendo de lo que pasa ahorita en el tiempo, pero en la eternidad. La Biblia da una descripción, lo que estaba diciendo, allá no habrá noche, allá no habrá necesidad ni de día ni de noche, porque dice la Biblia que no hay necesidad de sol, porque esa será la eternidad. Recuerde que hubo una eternidad pasada, estamos en el tiempo y hay una eternidad futura. ¿Sí? Porque nosotros tenemos un registro del tiempo. Porque los científicos hablan de una creación de millones y millones de años, y nosotros tenemos un registro, o se tiene un registro del tiempo. El tiempo comienza a contarse a partir de la caída del hombre. De Adán, desde que Adán pecó hasta el llamamiento de Abraham, hay 2000 años. ¿Sí me hago entender? Desde el llamamiento de Abraham hasta Cristo, 2000 años. Desde Cristo hasta nosotros, casi 2000 años. ¿Sí? Porque dice que casi Pero en la eternidad no se cuentan años. Sí. Porque dice que casi 2000, después de Cristo a la actualidad. Porque todavía no se ha completado. Haga la cuenta si se han completado los 2000 años. ¿Sí? Según con respecto a eso, haciendo las cuentas de lo que vos estabas hablando ese día con respecto a la generación, más o menos, faltan que 15 o 30 años. Más Eso haciendo una contabilidad. me quiero meter en problemas. Más o menos. Lo que pasa es que ese dato es impreciso, porque si la generación se contara del 48 para acá, estarían faltando. Si la generación dura 80 años, estarían faltando en este momento 13 años. 13 años. Pero si se cuenta del 67 para acá, no estarían faltando 13, sino que estarían faltando 13 más 19. ¿Cuánto estaría faltando? 32 años. Entonces, por eso le digo que no. Sí.
Lo cierto es que viendo los tiempos en que estamos viviendo, analizando, el tiempo sí está muy cerca. El momento exacto, el día y la hora, nadie sabe. El día y la hora nadie sabe. Pero sí dejó unas señales, ¿sí?, que nos anuncian que Él se está aproximando, que Él se está acercando. Hay un pensamiento teológico que habla con respecto que a la iglesia nunca se le ofreció tierra. Y que la Biblia habla de cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, a Israel sí se le prometió la tierra. Pero, sí. Entonces, la Biblia dice que vi un cielo nuevo, una tierra nueva. Entonces, dentro del pensamiento teológico, que los cielos es donde va a estar pues el Señor juntamente con su iglesia. Y ahí entonces va a marcar una diferencia con la parte pues de Israel. Tú lo has dicho, hermano Jorge, un pensamiento teológico. Muchos pensamientos teológicos tenemos nosotros. Por ejemplo, los de Schiffer, los de Scofield con respecto a la escatología, y algunos de ellos ya hoy en día no son conceptos relevantes. Ya la gente dice, no, lo que ellos enseñaron no fue así, porque los tiempos se han encargado de desmentir todo lo que ellos dijeron, ¿sí? Además, lo que yo estaba diciendo ahorita, ¿qué tanta revelación poseyeron ese tipo de personas con respecto a la palabra? ¿Sí? ¿Qué tanto Espíritu Santo, digámoslo así, tuvieron ellos para decir que las cosas eran así? Que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros. Las reveladas están ahí escritas en la palabra. Y la Biblia tiene muchas cosas escritas que las esconde. ¿Sí? Recuerden que el oro no lo encuentra usted regado en el camino, que para encontrar oro tiene que escarbar, tiene que profundizar, ¿sí o no? Muchas personas dicen, ¿y usted por qué sabe eso? Sí, ¿cierto? ¿Usted en qué libro lo leyó? Es lo que mucha gente le quiere decir a uno. Pero los tesoros de Dios, o que están en la Biblia, no los entrega así tan fácilmente. Entonces, entre los conceptos teológicos que hay muchos. Ahora, esa nueva tierra, ahí entraríamos a discutir, esa nueva tierra que Dios va a crear, ¿será una tierra como esta? Imagínense ustedes que después de la caída del hombre, esto se dañó, esto se complicó, esto no era lo que Dios había hecho en el principio. Ahora, otra cosa, los redimidos en cuerpos glorificados van a estar en unas condiciones de estas, en una nueva tierra como esta, en unas condiciones de... Si el mismo Isaías capítulo 5 verso 26, como lo citaba esta mañana, que silbará al que está en el extremo de la tierra y vendrá pronto y velozmente a él, hablando del milenio, eso quiere decir que los creyentes, que los redimidos, que serán como los ángeles de Dios, los ángeles de Dios se mueven en todo el espacio. ¿Dónde nos vamos a mover nosotros? Pero cuando la Biblia dice que habrá una ciudad y que en esa de pronto no esté queriendo decir que vamos a estar ya encerrados como en una ciudad hacia el estilo como nos encerramos hoy, ¿cierto? Será un lugar, obviamente que hay la Nueva Jerusalén, sí, y que está anunciada en muchos pasajes de la Escritura, pero decir, como algunos dicen, bueno, entonces la nueva, porque el pensamiento es, si la Nueva Jerusalén desciende sobre la nueva tierra, esa Nueva Jerusalén es para los judíos, ¿y nosotros qué vamos a tener? ¿Nosotros qué vamos a tener? Sí, porque el pensamiento es ese. Es ese. Que en esa nueva tierra... Al marcar la diferencia, cielos nuevos y tierra nueva, entonces el Señor siempre va a estar por encima. Ah, claro, no. Entonces la iglesia es la que siempre va a estar al lado del Señor, porque la Biblia dice que el Señor siempre coloca pues a la iglesia en un lugar mucho más alto que a Israel.
Pues en este momento, según el plan, ¿sí? Sin embargo, cuando uno mira en el libro de Apocalipsis, hablando del remanente de Israel, ese remanente que saldrá en la gran tribulación, usted al observar ese remanente de Israel lo ve con mejores privilegios que la iglesia. Mírelo y verá. ¿Sí? Ponle cuidado. Pues si vamos a hacer comparaciones, el remanente de Israel aparece de alguna manera. El remanente son los judíos espirituales, los judíos que han sido espirituales a lo largo de la historia. Entonces yo principalmente no discuto sobre eso. Yo sé que va a ser la eternidad. Sé que no va a ser una tierra como esta, y sé que no vamos a estar en unas condiciones como las que estamos acá, que vamos a estar en cuerpos glorificados, y que es la eternidad. Los judíos, casi todos, comenzando con el padre de la nación judía, que fue Abraham, ¿por qué habitó en la tierra prometida como en tierra ajena y moraba en tiendas? Porque dice la Biblia que tenía la mirada puesta en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que esa es la ciudad que nos espera a nosotros? También, Hebreos capítulo 12, también el escritor a los Hebreos lo dice. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, ¿sí? Al que ardía en fuego y todo eso, y que había algo terrible allí, sino que os habéis acercado, y dice aquí nos hemos acercado, y menciona la nueva Jerusalén. A esa ciudad nos hemos acercado. Al habernos arrepentido, habernos convertido, nos hemos acercado a esa ciudad. Esa ciudad será la morada eterna de todos los redimidos de todos los tiempos. Por eso creo yo que no va a haber distinción allí entre un pueblo y otro. Actualmente lo puede haber, y lo hay en el milenio, pero en la eternidad, ¿sí? Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Dice texto clave, los testigos de Jehová, es el milenio. Sí. Con respecto a eso, hermano, o sea, quiere decir que solamente Israel estará en la humanidad durante el milenio, y luego vendrá a ser cuerpo glorificado igualmente que nosotros. Sí, igual como aparece aquí, vea. Porque es que en cuanto a lo de los salvos, los cuerpos de los salvos serán cuerpos glorificados iguales, pues todos glorificados en un mismo estado. Quiere decir que en la eternidad no habrá hombres naturales, mientras que en el milenio sí no van a haber personas naturales. En el milenio sí lo van a ver, ¿sí? Que son los del pueblo de Israel y las naciones. Es correcto, sí. A Israel. Ajá. Es que hay una parte del remanente de Israel que lo esconden en el desierto, y ese es el que sale del desierto y va a salir a heredar la tierra en la segunda venida de Cristo. ¿Sí lo recuerda? Que ahí de paso lo expliqué esta semana. Apocalipsis 12, que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 3 años y medio. Es Israel. Vea, es que aquí en Apocalipsis capítulo 14, póngale cuidado, está hablando del remanente de Israel. Después mire, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escritos en la frente. Está hablando del remanente de Israel. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Cuando dice nadie, es que ni siquiera nosotros como redimidos vamos a cantar ese cántico. ¿Y cuál era el cántico que ellos cantaban? Y mire lo que dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Está hablando del remanente puro de los judíos, ¿verdad? Con un privilegio grande. Cuando dice cantaban un cántico que nadie podía cantar, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros mismos seremos expectantes escuchándolos a ellos cantarle un cántico a él, porque está hablando aquí de una estirpe especial, ¿cierto? Cosa que ya en la eternidad no va a estar, porque todos vamos a estar en un estado. Recuerde que los premios que Jesús va a dar sirven es para el gobierno milenial.
mas no para la eternidad. Seremos como los ángeles de Dios en el cielo. En el cielo. Habrá una nueva tierra, pero yo también tengo posibilidades de ir al cielo. Si el diablo, escuche, que cayó del cielo, tiene posibilidades de ir en este momento al cielo, ¿cómo no lo voy a hacer yo en mi cuerpo glorificado, sí o no? En la eternidad. Eso es, de todas maneras, eso es muy... Los tenemos que ir para allá para salir con la movida. Así, eso sí, hay que decirle al que está al lado, no, tienes que comprobarlo allá. Sí. Con respecto al juicio de los cristianos que se queden por apartados, por no obedecer, ¿el juicio de ellos es diferente? ¿Es un juicio, cómo es el juicio de aquellas personas que conocieron al Señor pero no le fueron? En Lucas lo dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor y no la hizo, recibirá muchos azotes. Pero aquel que sin conocer la voluntad de Dios hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque también va a haber grados de castigo. Y eso es otra cosa que se discute. Aunque todos están perdidos, parece que en la perdición eterna unos van a ser castigados más que otros. ¿Sí? El siervo que conociendo la voluntad de su Señor no la hizo, será azotado mucho, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, ahí está la respuesta para los que dijeron, ¿y qué va a pasar con esas personas? Será azotado poco. ¿Qué me dijo, hermano, usted? La cita, hermano, de Enseguida aquí está en Lucas. ¿Otra pregunta o no? ¿O ya terminamos? Hermano, yo quisiera saber un poquito acerca de lo que dice Apocalipsis 17:10. Sí. Que dice que, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, y uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ah, sí, vea, eso es de los videos que ustedes están viendo en internet. Eso es de los mismos videitos. Que ahí es donde le meten, ¿sí? Que los ya caídos, que eso comenzó desde el papado, desde por ahí no sé cuándo, que ya van varios caídos, y que hay uno que dura por un poco de tiempo, hay uno que es y no será, y está para subir del abismo, y ahí le acomodan a Juan Pablo II, ¿sí? Y a Benedicto. No, pero la realidad quiere decir eso en sus videos. ¿Qué quieren decir esos videos? Son los reinos de los reinos que están... Sí, lo que pasa es que, hermano, en cuanto a la conformación de los reinos, Daniel habla mucho de eso, ¿sí? Habla de los 10 bloques que deben estar. Algunos pensaban que era dentro de la Unión Europea, ¿sí? Que había de conformarse las 10 potencias y que de esas 10 potencias iba a salir la cabeza visible o el cuerno pequeño y todo eso. Pero el mundo va dando sus giros y sus cambios, y actualmente algunos dicen va a salir de los 10 bloques que conforman el mundo, porque el mundo está dividido por 10 bloques principales, que dentro de esos 10 bloques, que son 10 cuernos, 10 poderes mundiales, va a salir un cuerno pequeño que va a regir los destinos del mundo, ¿sí? Entonces ahí está. ¿De dónde va a salir? ¿De 10 bloques de la Unión Europea o de 10 bloques mundiales? Ha de salir. Hermano, el anticristo y el falso profeta, ellos son, o sea, seres humanos comunes y corrientes, o ellos son como demonios o algo así, o sea... Ellos van a ser seres humanos pero endemoniados. ¿Sí? Los tipos más endemoniados, porque van a ser instrumentos directos de Satanás y nacerán con ese propósito aquí.
¿sí? Vendrán con ese propósito. Es como el caso de Judas. Algunos dicen, ¿y Dios hizo a Judas para que perdiera? No, Dios escogió a Judas como un perdido para que le conociera si quería. ¿Qué está diciendo ahí? Que Dios se le manifestó a Moisés allá de una forma visible, pero no que Moisés vio la esencia misma de Dios. Es que la esencia misma de Dios ni siquiera, al parecer, según la Biblia, ni siquiera en la eternidad la vamos a ver. Vamos a ver a Jesús, vamos a ver su manifestación en carne, glorificado tal como Él es. Lo vamos a ver. Pero dígame, en la eternidad, un Dios que lo llena todo, que habita la eternidad. Nosotros sabemos que está aquí, pero en luz inaccesible. No solo dice luz inaccesible. Ajá. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Es el Dios que... ¿Sí? Ese es el Dios verdadero, que se manifestó en carne. Ya, bueno, ya nosotros sabemos el tema de la manifestación en carne de Dios. ¿Sí? Miraremos a ver si se mueve allá. ¿Cómo? Miraremos allá a ver cómo se... Porque según algunos teólogos ni los ángeles siquiera lo ven a Él así como Él es. Aunque Jesús dijo que los ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre. Lo que algunos teólogos dicen es, ver el rostro del Padre es ver la manifestación de Dios de forma visible, que se le pueda ver y que se le pueda palpar. Porque Dios como espíritu es invisible, indivisible, omnipotente, omnisapiente, omnipresente. No lo contiene nada. Él contiene todo lo que hay. No está Él en el universo, sino que el universo está en Él. En Él están todas las cosas. Ahora, con eso lo que lo pone uno, lo vuelve loco a uno. ¿Sí o no? ¿Quién se va a imaginar usted? Por eso él le dijo a Moisés, porque ¿quién ha visto algo? No os hagáis imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. No se imagine nada, ni piense que Dios es semejante a... Porque ¿a quién es semejante Dios? Y él dice, ¿qué imagen me compondréis? ¿Ah? En Isaías capítulo 40, miren lo que dice él, que está sentado sobre el círculo de la tierra. Luego, ¿quién juntó las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién midió los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Cuando usted piensa en todo eso, dice, entonces, ¿cómo es Dios? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Ah, está hablando de la omnipotencia de Él, de la grandeza, la soberanía de Él. Es indescriptible. Otra. Para aclarar, cuando dice el Señor, dijo el Señor a mi Señor, ¿a qué se refiere? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. El Salmo, ese Salmo 2. Sí, pero es que Hebreo repite lo que está escrito en uno de los Salmos. Sí. Ahí, ¿qué es lo que está diciendo? No es que Jehová es un Señor en forma de hombre o de ángel y le está diciendo a Jesús, que es otro Señor en forma de varón, venga mi hijo, siéntese aquí al lado derecho mío, hasta que le pongan los enemigos por estrado de sus pies. Que eso es lo que los trinitarios quieren hacerle ver a la gente. ¿Sí? Ahí lo que está diciendo es, y el que está diciendo las palabras es David. David es el que está diciendo las palabras. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Recuerde que a David se le hizo la promesa de un reino, que si él andaba en integridad delante de Dios, que iba a salir un varón que iba a regir los destinos del mundo. Y ese varón, por eso es que a Jesús lo llamaron hijo de David, ¿cierto? Que se siente a la diestra. Jesús aparece en la Biblia sentado a la diestra de Dios. Diestra dicen los trinitarios, sí, es que el Padre está sentado en una silla y el Hijo está sentado en otra. Eso no es así.
La diestra del poder de Dios significa el único lugar, la única silla que hay ocupada por Él. Único lugar de poder, de autoridad, ¿sí? Además, si Jesús se sienta a la diestra y hay dos, el otro queda sentado a qué lado, a la izquierda. Y cuando Jesús venga le va a decir a todos los de la izquierda: ir malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces le va a decir al que tiene a la izquierda que vaya. Eso, lo que pasa es que la Biblia dice eso para darnos a entender que el único que está ocupando la silla principal del universo, diestra ahí no es lugar derecho, diestra ahí es lugar de poder y de autoridad, el único lugar de poder y de autoridad. Listo. Bueno, la última. Ellos todos son salvos, o sea, los que fueron antes del Calvario y después. ¿Todo el pueblo qué? Todos los de Israel. No. Si fuera el número de los hijos de Israel como las arenas del mar, o sea, hablando en multitud, tan solo el remanente será salvo. Los únicos judíos que se han salvado en toda la historia ha sido el remanente. Acuérdese que en el tiempo de Elías había un remanente, y ese remanente era el que no había doblado las rodillas delante de Baal ni lo había besado, dice la Biblia. Aún tengo por ahí 7,000 más, le dijo Dios a Elías. ¿Y eso cómo se llamaba? En el tiempo de Isaías había un remanente, de tal manera que Dios le dijo a Isaías: si no estuviera la presencia de este remanente, ustedes estarían convertidos como Sodoma y Gomorra, es decir, ya los hubiera consumido el fuego de la ira de Dios, pero por la presencia de ese remanente que está ahí, es que usted no ha sido consumido. Cuando fueron llevados cautivos los judíos a Babilonia, ahí está la presencia de un remanente. Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel y otros preservaron a la nación allá judía y ocuparon cargos importantes en el imperio babilónico y pertenecían al remanente. ¿Cuál es la señal de que un judío pertenece al remanente? Que aunque lo saquen de su pueblo, de su nación, ellos no adoran ninguna otra cosa ni se postran delante de nada más. Los obligaron a postrarse delante de una estatua, ¿sí? So pena de meterlos ¿dónde? ¿Y qué hicieron ellos? Prefirieron el horno de fuego. Eso da a entender que el remanente son judíos piadosos, gente espiritual, y solamente ellos son los salvos. Todo lo que se llama israelita no es salvo. ¿Sí? O sea que hoy día también hay un remanente ahí. No. No puede haber en este tiempo dos pueblos. Un pueblo llamado la iglesia y un pueblo llamado Israel en el sentido espiritual. Los judíos piadosos de este tiempo pueden ser remanente, pero no pueden estar aparte de la iglesia. Tienen que estar dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. No hay dos planes. Sí. Y tienen que poseer la misma revelación que poseemos nosotros. No una revelación aparte. Por eso el remanente que va a surgir durante la gran tribulación surgirá porque ellos tendrán una revelación. ¿Sí? Cuando el anticristo los persiga, por eso el Señor les dijo: si los persiguen en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ellos van a descubrir, van a tomar el Nuevo Testamento y van a descubrir a través del Nuevo Testamento que el Mesías verdadero ya vino, y por eso es que van a ser perseguidos, ¿sí? Durante ese tiempo. Entonces, ¿qué revelación van a tener ellos? La revelación del Evangelio, la que ellos no han querido aceptar. Ellos aceptan las escrituras del Antiguo Testamento, pero las del Nuevo Testamento no. ¿Sí? Y ellos presentan muchas razones por las cuales no están de acuerdo con la revelación del Nuevo Testamento. ¿Está claro eso, cierto? Y los únicos salvos que van a aparecer en medio de una multitud en el cielo al final de la gran tribulación de los judíos es el remanente. No es como dice la gente: ellos son salvos por promesa y todos ellos van a salvar. No. ¿Cuál promesa? La promesa de la salvación es para todos, el que crea en este tiempo. Y la promesa de la salvación es para ellos, pero ahora tienen que creer. Eso no es que yo, porque soy de israelita, entonces ya me salvé. Ese tema está muy
clarito en la carta a los romanos, donde el apóstol Pablo dice que no es judío el que lo es exteriormente en la carne, ¿sí? Sino el que lo es en el corazón, ¿sí? Hablando del que lo es espiritualmente. Bueno, creo que ya, ¿cierto? Se cerraron la puerta de la oportunidad. Hay que irnos